Hola a todos, ¿cómo están? Estamos hoy en nuestro nuevo podcast. Yo soy Iñaki Stropiana. Hoy vengo acompañado de Fran. Hola, Preséntese. yo soy Francisco González Bonorino. Eh, Me pueden seguir en mis redes sociales, que solamente tengo Instagram, pero es frangb _7. Muy bien. Y te hemos acompañado hoy también de Rafa. Buenas, ¿cómo andan todos? Yo soy Rafael Bartol y bueno, vamos a ver qué sale en este podcast, que va a estar de lo más interesante y probablemente a muchos los ayude o capaz les interese para adentrarse en este fantástico mundo que es el tema del rol. Claro que sí, claro que sí. Bueno, este podcast se llama Asados con Dragones. Es un podcast en el cual vamos a hablar un poco de lo que son los juegos de rol. Y bueno, y van a ver distintas temáticas, experiencias nuestras y le va a garantizar que va a ser interesante. Eh, Justamente el episodio 1 de hoy vamos a hablar eh, especialmente de cómo es y este, de qué se trata esto de juego de rol, si son nuevos, y creo que les puede interesar, ¿no? Este, Así que bueno, vamos a empezar primero. Creo que, chicos, eh, para ustedes, ¿qué es un juego de rol? Me gustaría empezar yo con eso. Yo siendo digamos, uno de los que tiene más años en esto, creo que se define para mí el juego de rol como... En sí, el juego de rol para ser un juego de mesa donde te juntás con tus amigos, ya sea cualquier cantidad de personas, mínimo dos sería el requerimiento, y lo que hacen es una historia. Es así contar un cuento, una historia juntos, salvo que los personajes los juegan las personas, los jugadores, digamos. Ese sería más o menos este juego de mesa. Cada uno interpreta como justamente un rol, una persona que ellos crean y juegan y actúan como ese personaje en circunstancias que una persona lo mete. Creo que yo lo defino como eso. Y Bueno, bueno, esto es algo muy, generalmente muy en la cultura de afuera, ¿no? Acá no, mucho no es conocido, por eso que salgamos con esto es como, está bueno para que sepan qué es y bueno, que es muy divertido, muy entretenido. Y bueno, Rafa, ¿qué puedes agregar al respecto? bueno, nada, es algo bastante similar a lo que decía Fran recién, o sea, básicamente un juego en el que vos te puedas juntar con tus amigos y puedas interpretar algo distinto a capaz lo que interpretas vos en la vida, si querés decirlo así. Un juego en el que vos puedas ir y convertirte capaz en lo que vos quieras. Por ejemplo, el juego de rol más, o sea, que más se usa, capaz se quiere decir, o la ambientación que más se puede usar es todo el tema de lo fantástico. Ujú. Cosas que acá en la vida real nunca podrían haber o existir. Es algo en el que vos y tus amigos pueden hacer y crear algo totalmente fantástico fuera de lo que sea, de la realidad, y a la larga eso es algo muy divertido y que se puede disfrutar muchísimo también. Vos te puedes reinventar también como persona, capaz vos querés tener ser otra clase de persona, capaz si querés decir, puedes volverte otra cosa, si querés Claro, decirlo. y te metes Pero mucho en el personaje, ¿no? Es como muy... claro, además es muy divertido eso, lo de meterse adentro del personaje, Claro. vivir otra historia, capaz una historia propia tuya, que puedas escribir vos mismo. Y además si tenés un amigo quien dirija esa roleada, pueden llegar a armarse algo muy bueno, si sabe bien dirigirla y aparte de lo que vos pensaste sobre vos, puede salir algo muy divertido y yo creo que muchos deberían aprovecharlo. Claro, claro. Y bueno, y dijimos que, como para presentarlo, Fran dijo, Es un juego de mesa". Y nosotros tenemos entendido un juego de mesa por, bueno, una caja, un tablero, unos dados. Bueno, en este caso, ¿qué cosas son las que se necesitan, por lo menos básicas, ¿no? Para lo que nosotros llamamos rolear. Creo que para mí, para primero explicar un poco más de eso,
creo que podría agregar una parte que en este juego lo que necesitas básicamente serían dos tipos de jugadores. Uno que se encarga de hacer el dios, que se encarga de hacer la parte de la historia, mientras que el otro son los jugadores. Para jugar este juego en sí, necesitarías, lo necesario serían los manuales de los juegos, el manual del juego específico, un par de dados, no hace falta que todos tengan, sino un par de dados que todos pueden compartir, no hace falta gastar como más de 10 lucas para arriba, tampoco gastar mucho, no es caro esto. Vale aclarar que no son dados cualquiera también, ¿no? Nada, claro, es el tema. Los dados no son cualquiera, son tipo de dados que tienen diferentes caras. Tenés el típico que es un D6, que es el de 6 caras justamente, que va del 1 al 6. Y tenés diferentes caras como uno de 4 caras, que es un triangulito. Uno de 8 caras. 2 de 10 caras, que juntos hacen uno de 100 caras. Y el dado que más se usa, que es el de 20, el de 20 caras. Claro. Se necesita eso y opcionalmente podés agregar más cosas si es que te gustan, ya sea el tablero en sí, un tablero donde presentan todo lo que ustedes imaginan, lo presentan en una especie, en algo físico, que eso ya en sí no es obligatorio, pero puede añadir. Ujú. Y sí, es mucha imaginación y mucho del DM, que es el dios, digamos. Ujú. Nosotros le llamamos DM, se lo dice así, los de afuera, los yankees también le dicen DM. Sí. Hay mucho más que nada de él en lo que es. Vos, Fran, lo sabes mejor que nadie, sos DM desde hace un montón de tiempo. Sí, De cómo es, llevo... ¿no? Ah, Y qué imaginación hay que tener, y que no debe ser nada fácil mantener una historia, mantener entretenido a los jugadores y demás, ¿no? sí, la verdad que es, digamos, como una parte de lo que, digamos, lo que es encargado de hacer el DM, que justamente DM es el término como de Dungeon Master, que es en inglés, que básicamente sí, es el dios del juego, que es el que se encarga de hacer como toda la historia, toda la parte que los jugadores van a tener que jugar con sus personajes. Él, básicamente, podemos decir que el DM es la persona que no juega un personaje, sino que juega todos los personajes que están alrededor. El dios es el encargado justamente de hacer cosas típicas, podemos decir, el viejo que está en la taberna sentado viendo a los aventureros. Eso es algo recontra básico que siempre se hace, o es también el tabernero también, es la persona que está tomando con amigos, es los amigos, controla a todas las personas que los jugadores ven. Y él es el encargado de como de narrar todo. Y eso justamente implica eso, como DM implica narrar, contar a los aventureros qué es lo que están viendo, qué es lo que hacen, demostrar, intentar como también demostrar cierta emoción de cada parte. Suponete que están por pelear contra una persona, mete narra una forma agresiva, más tensa, para intentar demostrar lo que los jugadores están sintiendo en ese momento, lo que tendrían que estar sintiendo. Ujú. Básicamente eso. Y bueno, los jugadores básicamente se encargan de hacer eso, juegan sus personajes y ven lo que hace, juegan según lo que sus personajes creen que van a hacer en las situaciones que los pone el dios. Claro. Creo que eso sería todo. Y sí, el DM es algo para mí divertido. Yo que llevo bastantes años como DM, como el dios. Empecé desde que creo que tengo 14 por mis hermanos. Y nada, llevo bastante tiempo y sigo aprendiendo mucho más de lo que... Sigo aprendiendo cada vez que me empezó a usar, sigo aprendiendo más y sigo descubriendo nuevas formas de mejorar una partida para que Claro. todos nos divirtamos. Está bien. Vos, Rafa, habías dicho algo de que como que hay diferentes, ¿no?, tipos de rol y diferentes como juegos, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, además de todo lo que ya mencionó Fran sobre cómo es el tema de la creación y todo eso, también tenés claro todo el tema de los personajes, qué puede ser, qué no puede ser, qué opciones tenés para hacerte, todo el tema es de creación de cada jugador,
Sí, La verdad hay bastantes, por ejemplo en tema de razas, como dije ya esto es bastante fantástico, el mundo fantasioso, por lo que tenemos las típicas que son elfos, orcos, semi-orcos, semi-elfos, humanos, toda la típica raza fantástica que tenés para crear. claro. Y después capaz dependiendo de cada tipo de juego de rol tenés lo que se llaman distintas clases, que eso es básicamente lo que vos querés ser. Por ejemplo, en el que nosotros jugamos, que es Pathfinder, las clases varían desde druida, explorador, guerrero, bárbaro, pícaro, paladín, tenés todo ese tipo de clases, y cada clase en sí tiene capaz un trasfondo de la clase en sí, además del trasfondo que vos le puedes dar a tu personaje cuando lo creas, que eso es algo muy importante además. Tienen como distintas formas de ser, además de ser muy diferentes en cada uno en varios aspectos. Por ejemplo, digamos, capaz tenés un hechicero que se va más por el tema de la magia, de lo mágico, y después capaz tenés un bárbaro, el típico orco gigante con un hacha que va matando a todos como un loco, que eso va variando mucho y le da mucha también diversidad al juego en sí. Claro. Porque no se quedas en los simples esquemas de capaz algo muy lineal, digas, bueno, yo soy esto, solo pego hachazos y ya está, sino que le da muchísimo más variedad a eso. Hay más libertad, ¿no? Claro, muchísimo más libertad y forma de expresarte a vos mismo también en sí. Claro, expresarte en un personaje y cómo vos basaste la historia de un personaje y roleás con una personalidad, ¿no? Que Claro. no sí o sí tiene que ser una personalidad fija, puede ser una personalidad cambiante, pero, pero vos podés meter mucho tu imaginación y hacer que un personaje tenga una personalidad que a vos te gustaría poder tener o que te gustaría experimentar Claro. y meter dentro del juego, ¿no? Y Sí, eso para mí es lo mejor que tiene el Sí. juego en muchos casos, además del hecho de la historia capaz de la clase. Vos ahí te podés, o sea, para mí lo mejor del rol, o bueno, por lo menos en mi caso, cada vez que creo un PJ, o sea, un personaje nuevo, Sí, es la historia de su trasfondo, el trasfondo del personaje. claro. Porque normalmente cuando vos empezás, creas un personaje, no lo dejas tipo, básico, que es ok, yo me hago esto y ya está, sino que tenés que contar un poco para que justamente el DM, o sea, Fran, tenga Yo rompo cero huevo con la historia. tenga con qué trabajar. Los personajes tienen que tener un trasfondo de fondo para que también el DM pueda enfocar una historia en la que pueda abarcar cosas de vos mismo. Claro, Entonces está muy eso bueno. para mí es lo mejor, porque ahí te deja vos explotar tu imaginación, podés hacer lo que quieras, ahí en ese caso puedes crear una historia que puede ir de simplemente sos un granjero que, no sé, y un día se le agarró por salir de aventura, o podés ser un gran guerrero legendario que vino de tierras extrañas a explorar, capaz. Eso es algo que le da mucha vida también a los personajes y también le da mucha más vida al entorno, o sea, al juego en sí. Claro. Entonces eso es algo muy bueno también que tiene. Algo muy curioso que quiero destacar es que eso se sigue siempre. En una party, la mente de cada jugador puede ser tan estúpida que podemos llegar a tener uno que es un guerrero que viene de una nobleza grande y tiene una historia muy triste y todo. Y después tenés a granjero Pablo, que un orco le robó la cosecha y ahora se volvió parte de la aventura. Claro. Claro. Esa es su historia, ¿entendés? Es muy gracioso como pueden entender sí. las partes. Muy gracioso. Curiosamente yo tuve una party que hicieron básicamente algo así. Fue demasiado bizarro, pero yo me cagaba de risa porque entre amigos era como, tenía mi grupo de amigos que era demasiado, pocas cosas tomaban en serio en algunos momentos, pero Despreocupados. sí, despreocupados. Tenía al grupo que uno era granjero, otro se encargaba de juntar la caca del ganado del granjero, uno era un vagabundo y otro creo que era un aventurero en serio, creo que era un clérigo, no sé, así. Y era un desastre, era como el clima intentando llevarlos a un entorno más como de aventuresco y los otros haciendo lo que podían porque eran gente que no entendía nada, todos tenían poca inteligencia, era cualquier cosa, pero era buenísimo, era demasiado, daba demasiada risa. Ahora también que vos mencionás lo del tema de la inteligencia, hay que destacar lo que es toda la creación, las características, habilidades. Creo Que eso también da mucha variedad al personaje. Y es un trabajo, ¿no? También hacerlo.
y es un trabajo importante hacerlo también. Sí. Además, Creo que trabajo tenés que tener suerte en algunos casos. Por lo menos al principio, tenés que tener suerte. Dependiendo de los dados. En Claro, algunos también. casos. Sí, sí, tenés mucho de eso. Y recién hablábamos claro, de la libertad que tenés al hacerte un personaje, ¿no? Y esta libertad a veces está un poco cerrada al tipo de juego en el que está, bueno, un grupo, ¿no? Vos, Fran, tenés mucha más experiencia y has jugado muchos tipos de rol distintos. eh, que justamente cuando ya te parece que uno, por ejemplo, nosotros jugamos mucho Pathfinder, ¿no? Cuando sí, te es parece un- que sí, que, que, que ya no tenés tantas posibilidades o que ya probaste mucho y no podés experimentar mucho más, vas y tú te pasas a otro, te pasas a D&D, Dungeons and Dragons. Y hay muchos tipos más bueno, vos conocés más que nosotros, pues lo he jugado, pero que son muy interesantes, ¿no? Sí, en sí, capaz que muchos que escuchen esto van a conocer a D&D, Claro. que es Calabozos y Dragones en español. Mm. Que sí, claramente Calabozos y Dragones es como la referencia principal y que, sinceramente, estaría bueno que, o sea, empiecen con eso porque es lo más fácil. Ahora estamos con otro módulo, con otro juego distinto que es muy parecido a D&D, pero tiene otras cosas, que es Pathfinder. Nos gusta a nosotros especialmente por la variedad, pero hemos jugado las dos cosas. Yo he jugado mucho D&D, tanto como Pathfinder. Y sí, justamente existen diferentes modos de juego. Hemos hablado mucho sobre lo que son la fantasía más que todo medieval. Hemos Claro. hablado más sobre Pathfinder justamente y D&D, que son juegos así, de mundo fantasioso, de castillo, de calabozos y dragones. Básicamente es eso, pero... Creo que una buena imagen de lo que es ese mundo medieval podemos tranquilamente decir El Señor de los Anillos, el Hobbit. Sí, Sí, Se básicamente entiende, eso. ¿no? sí, Es ese mundo, básicamente digamos. eso. Narnia también, podemos Claro, decir. sí, El sí. mundo de Narnia. Sí, básicamente es eso. Pero también existen otros módulos, por así decirlo, que son otros juegos de rol. Yo en sí no conozco muchos, pero hay para todo tipo de juego de rol. Que si en algún momento quieren hablar, podemos hablar de otros juegos de rol. Que sé que está un juego de vampiros, que es el Vampire, que es un rol básicamente que sos unos vampiros especiales que no son solamente el típico que me transformo en murciélago, me hace daño el sol, es otras cosas y mucho más, digamos, cuando son tipo vampiros con diferentes habilidades. Tenés supuestamente el vampiro ese feo que es pálido, que es el Nosferatu, y tenés como razas de vampiros diferentes, muy distintas, y tenés que jugar como uno de ellos. Y es más que todo mucho más como tenebroso, por así decirlo. Es un juego de rol donde más Sí. va todo el tema del miedo, de que capaz que... Vos decís igualmente, un juego de rol, o sea, con amigos creo que no te cagás mucho. El DM puede tener ciertas herramientas para hacerlo y puede ya ser bastante divertido. Y también cuando tenemos Vampire tenemos otros juegos. Tenemos, no sé, muchos les gusta todo lo que es Star Wars. Hay un juego de rol de Star Wars que es básicamente muy parecido a lo que es D&D Pathfinder, solamente que de Star Wars. Tienen clases, tienen razas de justamente todo tipo de alienígenas, de especies raras de otros planetas. Tenés las clases, puede ser un Jedi, tranquilamente, como también puede ser un cazarrecompensas. Y es de todo tipo. Y después creo que uno agrego yo, que es poco conocido, pero lo jugué una vez y me pareció muy bizarro, pero muy bueno. Es un juego de rol de que somos tipo de ratoncitos, tipo ratones. Y estos son ratones que no existe la magia, pero hay guerreros, exploradores, una especie de magos que son como sabios. Y es todo un mundo pequeño, somos ratas y tenemos a los enemigos son un sapo, un humano puede llegar a ser que es lo más difícil. ¿Cómo matas a un humano? No tengo ni idea, pero está buenísimo. Lo jugué una vez y creo que la historia fue cruzar un charquito de agua, que fue un viaje en barco, me acuerdo. Un barquito de papel. Fue muy divertido. Qué bizarro. No, sí. Pero Y... sí, existen muchos módulos que pueden variar y pueden ser muchas cosas distintas. También, si te gusta supuestamente Marvel, hay otro juego de rol de superhéroes. También, que justamente vos podés decir, quiero tener la habilidad de, no sé,
lo que se te ocurre, ¿entendés? Mis manos son armas, son pistolas. Bueno, lo tenés, es un coso abierto. Todos los juegos de rol básicamente dependen de una sola cosa, que es tu imaginación. Tenés unas ciertas reglas para seguir, que el módulo te la da, el manual te los da, pero después de eso sos libre de hacer lo que quieras. Claro. Y bueno, y justo estabas hablando del manual y me quería meter en ese tema, ¿no? Que nosotros venimos hablando mucho de lo que es la parte más divertida del juego y en el que ya estás un poco más canchero. Pero bueno, hay una parte anterior que es el semi como estudio del libro, del manual, que no es estudio, es simplemente leerlo y aprender las reglas. Pero bueno, como es armar un personaje, armar una persona, eso lleva mucho, lleva al principio mucho tiempo para saber bien qué cosas estás haciendo bien, qué cosas estás haciendo mal, y que se pueda formar un personaje bien con las reglas del juego y demás. Y a eso quería llegar, y es cómo empezás a jugar un juego de rol. Bueno, mirá, básicamente sería algo así, tenés, como yo había dicho, el dios y los jugadores. Cada cosa del dios, primero que todo, lo que tendría que hacer sería, claramente, lo primero que tenés que hacer es conseguir los manuales. Claro. En sí, en muchas páginas o muchos videos te dicen que hay que conseguir, súbete para D&D, la guía del jugador y la guía del dios. La guía del dios en D&D no la necesitas por completo. Puedes estar con sola guía del jugador, que te dan las reglas básicas del juego. En Pathfinder lo mismo, las reglas básicas del juego, y ya estás perfecto. Para Dios está perfecto, porque lo que hace el manual justamente es darte las reglas, y está justamente la regla de oro, que es básicamente, después de que hayas leído todas estas reglas, haz lo que vos quieras. Porque vos sos el dios, vos sos el encargado de jugar y haces lo que vos quieras, y basado en las reglas, sos libre. Eso sería como lo importante. Y después para los jugadores, ya el dios será como que sabrá claramente. Al principio capaz que es más difícil, un poquito más tedioso, tardás más en empezar a hacer algo. Los jugadores lo que tienen que hacer es hacer su personaje, elegir su raza, su clase, que ahí el DM es donde puede ayudar y puede aportar. Pero si estás haciendo las primeras sesiones, vas a tardar, pero es algo que se agarra con el tiempo. Claro. Yo, de tantos años que tengo, a mí me encanta hacer personajes. Yo los hago, tardo claramente, te das su tiempo en hacerlos, pero a mí me divierte, a mí me encanta. Y no me canso de hacerlo, y además es buenísimo ver a usted. Me acuerdo la primera vez que hicimos sus personajes, no entendían nada, y yo estaba ahí estresado intentando ayudarlos, pero a la vez divirtiéndome por ver cómo iba haciendo su personaje. Claro, y bueno, acá nuestro amigo Rafa y yo, bueno, somos bastante más primerizos, pero dentro de todo, Rafa, ¿cómo te fue las primeras veces que tuviste que hacer un personaje, que tuviste que rolear? Mira, la primera vez que tuve que hacer un personaje, que fue para tu roleada, de hecho, que fue bastante complicado, pues al principio no estaba Fran, que era el que siempre nos ayudaba. O sea, en ese momento al menos en ese momento yo no conocía a Fran, entonces no teníamos mucha idea. Y me acuerdo que cuando lo hice con vos, la verdad fue un proceso muy tedioso y complicado, porque tampoco vos es que en ese momento fueras tan experimentado con el manual. Bueno, fue mi intento de DM, ¿no? Claro, fue un intento, fue una prueba, pero salió bastante bien. Divertido. Sí, fue muy divertido, pero la verdad es que el proceso en ese momento fue bastante complicado. Claro. Después, cuando vino Fran, ahí capaz ya la creación fue un poquito más fácil, porque nos terminó de explicar un par de reglas, un par de cosas de los personajes, entonces ahí ya es un poquito más fácil. Pero igualmente a mí siempre me costó, de hecho los últimos 2 personajes creo que los tuve que hacer con Fran, porque yo era mucha información que en ese momento no tenía ganas o no podía hacer, pero que siempre necesitaba la ayuda de Fran, excepto el último personaje que hice yo solo, totalmente, así que ahí ya le empecé a agarrar un poquito la mano, pero como decía Fran, hay que agarrarle la mano, definitivamente, hay que agarrar la mano. ¿Cómo crecen los nenes? Y bueno, yo los veo, iban en bici con ayudita, y ahora yo los empujo y van solos, boludo.
Me crecen los pibes. Impresionante, impresionante. Sí. Rafa, ¿qué reflexión haces un poco para darle a la gente de, de por qué le recomendarías ponerse por lo menos investigar un poco, a ver un poco este mundo? Bueno, mira, yo te diría capaz, si estás aburrido, no tenés nada ganas de hacer nada, meterte acá e investigar un poquito te puede ser muy bueno porque es una forma capaz de liberarte o de pensar en otras cosas, ¿viste? Muchas veces en la realidad estás muy sofocado con muchas cosas, tenés muchas cosas para hacer, pensar en un montón de cosas y capaz querés un rato para liberarte, la verdad jugarte un juego de rol así que puedas meterte en otro mundo o en otra realidad Sí, puede ser algo muy divertido y muchas veces te ayuda, porque te ayuda a pensar en otras cosas y te ayuda a pensar de otra manera, cómo querés ser vos, qué harías si fueras otra persona totalmente distinta, claro. cómo capaz querés ser en la vida real, o capaz querés ser en la vida real de alguna forma que no podés, eso depende de cada uno. Y acá en el rol poder hacerlo te da mucha libertad, te da mucha ¿cómo decirlo? Creatividad, tal vez. Mucha creatividad, exactamente. Claramente en la vida real no pueden matar dragones, boludo, lastimosamente. Claramente, Y bueno, claramente. para eso ¿Quién estamos. dice que no, boludo? Salgo, vamos a barrio chino, vamos a matar a un chabón disfrazado. Vamos al barrio de Chile. Encontramos por ahí capaz uno. Che, y qué, Fran, ¿qué podés bueno, también reflexionar sobre sobre por qué lo elegiste vos en un principio y qué es lo que te llamó tanto que por ahí la gente le puede dar de ayuda, ¿no? Buena pregunta. Yo, sinceramente, yo arranqué todo esto porque además soy muy fanático de todo lo que es la fantasía medieval. Mis películas favoritas son El Señor de los Anillos, suponete. Claro. A mí me encantaba, de chiquito me encantaba El Señor de los Anillos. Me parece como algo muy... algo que me dejó como, viste... empecé a imaginar de chiquito este mundo, estas cosas re piola para mí. Y como que es algo que me empezó a gustar bastante. Y después mis hermanos, que son mucho mayores que yo, que jugaban versiones mucho más viejas de D&D, me lo presentaron a mí y hacían juegos donde yo me metía. Y era un juego donde vos imaginás que sos un bicho o algo, un héroe. Para un chico creo que para mí era lo mejor, lo que más me encantaba y lo mejor para un nene. Y nada, un día cuando ya dije, bueno, me gustaría yo hacer una historia para jugar con mis amigos, esa fue la razón, básicamente como que hacer juntos con un grupo, armar una historia, divertirse y juntos estar en una especie de armar un mundo como con los chicos sentados en una mesa, además para juntarnos, para justamente divertirnos. Creo que es lo esencial porque lo hago, porque es algo que entretiene bastante y además con un grupo que les gusta a todos se pueden llevar tanto cagarse de risa como divertirse. Creo que eso es la esencia del juego, que es un juego que se juega con amigos, de grupos, y es lo divertido, me parece. Bueno, ahí tienen. Completamente recomendado. Si la quieren pasar bien un rato, si se quieren cagar de risa, si quieren jugar algo un poco más allá del juego, el juego de mesa normal. eh, y, y que la verdad es un mundo muy interesante. Esto es Asado con Dragones y bueno, nos vemos el próximo episodio.